Sí, buenas noches hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Quisiera en esta noche compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Quisiera en esta noche hablar, ¿verdad?, sobre el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad?, la situación que estamos viviendo alrededor del mundo. Y he titulado el mensaje de hoy: ¿quién tiene la culpa de la peste que estamos sufriendo? ¿Quién tiene la culpa? Yo quisiera que leamos la palabra de Dios en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37 en adelante. Dicen Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37 en adelante: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestro camino y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú nos perdonaste. Señor, añada bendición a su palabra. Padre, en esta noche te damos la gracia por darnos la oportunidad de compartir tu palabra con tu pueblo y con cualquier amigo que nos está escuchando en esta noche. Queremos, Padre, que esta palabra sea una palabra de reflexión, de meditación, sea el Espíritu Santo llevando la verdad a nuestros corazones, y que podamos, mi Dios, no solamente reflexionar, no solamente meditar, sino tomar decisiones que nos ayuden a buscar hacer tu voluntad. Que sea tu gracia sobre nosotros. Por Cristo Jesús, tu amado Hijo, oramos, te damos la gracia. Amén, amén. ¿Sabe usted, mi hermano, mi amigo? Estamos viviendo en tiempos de incertidumbre, ¿verdad? Tiempos de temor, de muerte y de muerte alrededor del mundo. Esta es una situación que está tocando a todos. Al rico, al pobre, al grande, al chiquito, al blanco, al negro, al europeo, al latinoamericano, al americano, al isleño, al centroamericano, al asiático, al hindú, al árabe, al cristiano y al no cristiano. En conclusión, mis hermanos y mi amigo, todos hemos sido afectados, estamos siendo afectados de una forma o de otra. Hay quienes están muriendo y van a morir por la enfermedad. Otros morirán por los problemas económicos que va a producir esta enfermedad. Hay preguntas: ¿por qué? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Quiero, a través de este mensaje, que veamos alguna contesta bíblica a esta situación. ¿Quién mejor que Dios para darnos respuesta? Y es bueno que cristianos y no cristianos, temerosos de Dios y no temerosos de Dios, podamos ver en las Escrituras, porque en ella es que podemos encontrar respuesta a nuestras reales interrogantes, a nuestra pregunta. Lo primero que yo quiero ver, hermano, es de quién viene la calamidad, de cualquiera que sea. ¿De quién viene? ¿Quién produce la calamidad? ¿De quién produce, hermano, toda calamidad, cualquiera que sea? Dice en el libro de Lamentaciones, en esta porción de escritura que estamos leyendo, dice Lamentaciones 3, 37 y 38, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Y dice: de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Sabe usted, mi hermanos y amigos? Las calamidades vienen de Dios. Hay personas y aún sectas religiosas que no conciben que las cosas que nosotros consideramos malas procedan de Dios. A todo lo malo del acontecer humano le dan un trasfondo, como que vienen del diablo o de los seres demoníacos o de cualquier otra circunstancia o del hombre, pero no de Dios. Hay otro más moderado, ¿verdad?, entre los que se encuentran muchos cristianos que tratan de defender a Dios, negando lo que Dios ha revelado en su palabra sobre las cosas que acontecen en este mundo, y viendo a Dios como permitiendo que la cosa acontezca. Lo oímos decir: Dios ha permitido. Escuchaba en estos días a un pastor predicando, y él hablaba, y cuando hablaba decía: Dios ha permitido esta peste.
Pero lo real es, hermano, que cuando decimos estas cosas, cuando decimos que Dios ha permitido, le estamos quitando la soberanía a Dios y minimizando la voz de Dios a lo que Dios nos quiere decir o enseñar a lo que está aconteciendo. Siempre habrá una enseñanza detrás de todo acontecimiento que ocurra. Y déjeme decirle, no, Dios no permite. Dios no permite. Dios orquesta, Dios ordena. Escúcheme bien, Dios orquesta, Dios ordena las cosas que sean como son. Dios no permite, tampoco acontece algo que escape del control y de la autoridad de Dios. Todo está determinado por Dios. Aquí en esta porción de escritura que estamos estudiando, nosotros podemos ver que dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37, ¿quién será aquel que diga que ha sucedido algo que el Señor no mandó? Y vuelve y hace otra pregunta en el versículo 38 y dice, ¿de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Sí, mi hermano, mi amigo. Puede ser que para usted esto sea traumático por el concepto equivocado y fuera de la Biblia que hasta ahora podemos tener de Dios. Déjeme decirle una cosa, Dios es el mismo ayer, Dios es el mismo hoy y Dios será el mismo siempre. Dios no cambia. Dios es inmutable. Dios no es cambiante como el hombre. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No hay mudanza ni variación en Dios. No hay un Dios de una forma en el Antiguo Testamento y no hay un Dios de otra forma en el Nuevo Testamento. Dice Isaías 41, versículo 4, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Dice, yo Jehová, el primero y yo mismo con los postreros. Hermano, no hay nada que acontezca en este mundo y en todo el universo que escape, que pueda escapar del decreto eterno de Dios. Dios ordena y todo lo creado tiene que obedecer, porque el Dios de la Biblia es un Dios soberano sobre todo el universo. Dice en Isaías 45:5, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo la tiniebla, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. El Señor es explícito en su palabra, hermano. El Señor no necesita que lo defendamos en lo que Él mismo ha revelado de su persona. Dios es soberano y no hay nada que acontezca en su universo que Dios no haya decretado. Dios no ordena, Dios no permite, perdón. Dios ordena, Dios decreta, Dios hace. Hermano, no hay nada que acontezca en este mundo y en todo el universo que pueda escapar del decreto eterno de Dios. Dios ha establecido todas las cosas. El problema, hermano, es que nosotros muchas veces debemos escuchar la amonestación que Martín Lutero le dio a un teólogo de su tiempo cuando le dijo esta palabra. Él le dijo, el problema es que ustedes tienen un concepto muy humanizado de Dios. Nosotros muchas veces queremos ver a Dios como un ser humano, como un hombre limitado, igual que nosotros, y Dios es Dios. Hermano, Dios es Señor de todas las reglas del universo. Pero Dios está por encima de todas las reglas. Dios no está sujeto a las reglas del universo. Él es Dios. Dios da la vida y Dios la quita. Si Dios, déjeme decirle, si Dios decide borrar el universo con todas las criaturas que creó, incluyendo al hombre, seguiría siendo Dios. Justo, verdadero, eterno, todopoderoso. Porque Él es Dios. Dice en 1 Samuel capítulo 2 versículo 6, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol
y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Ese es el Dios de las Sagradas Escrituras. Ese es el Dios que nos presenta la palabra de Dios. Ahora, hermano, si tenemos alguna duda, podemos mirar la historia, ¿verdad? Desde Génesis, capítulo 1, versículo 1 hasta nuestros días. En Génesis Dios mató al mundo antiguo, ahogándolo y solo salvando a 8 personas. Y la salvó porque Él quiso. Si Él hubiera querido, termina con el mundo en ese momento, hermano. Luego más adelante nosotros lo vemos en el mismo libro de Génesis, ¿verdad? Como a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas la quemó con todo lo que tenían. Más adelante Dios castigó a Saúl porque lo mandó a matar a todos los amalecitas, incluyendo recién nacidos, mujeres preñadas, ancianos y animales. Y Saúl no cumplió la orden como la recibió de Dios. Hermano, y así podemos pasarnos días viendo la historia del actual de Dios hasta nuestro tiempo. Dios es Dios, y si quiere destruir, como decíamos, el universo entero, puede hacerlo, porque Él creó el universo. Podemos ver a Dios, ¿verdad?, en la historia, ¿verdad?, cuando a su pueblo Israel lo toma, ¿verdad?, y le da los mandatos, le da órdenes, le dice de la bendición y de la maldición. Y cuando el pueblo de Israel dejó de escuchar, Dios lo llevó cautivo, matando niños, matando mujeres. Trajo a los asirios primero, después trajo a Babilonia y arrasó con su pueblo, con el pueblo escogido de Dios. Dios tiene toda autoridad para hacer lo que Él quiera hacer. Amén. Ahora, la segunda cosa que nosotros debemos preguntarnos es ¿por qué vienen las calamidades cualquiera que sea? ¿Por qué acontecen las calamidades? Dice Lamentaciones, capítulo 3, versículo 39, la porción de escritura que estábamos leyendo, dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. ¿Por qué se lamenta usted? Dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Y dice el versículo 40: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y mano a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. ¿Por qué viene la calamidad de cualquiera que sea? Vienen por causa de la rebeldía del hombre hacia Dios. Y muy especialmente por el pecado del pueblo de Dios. ¿Cuál es el lamento suyo en este tiempo, mi hermano, mi amigo? En estos tiempos de angustia, ¿cuál es? Aquí dice la Biblia: laméntese en su pecado. Dice el Señor, hermano, estamos viviendo un tiempo donde el pueblo de Dios se ha apartado de los propósitos de Dios para nuestras vidas. Déjeme decirle, hermano, la Biblia presenta que nosotros somos la sal de la tierra. Usted y yo, como cristianos, tenemos el deber de preservar a este mundo. Tenemos el deber de ser la luz en un mundo de oscuridad. Usted y yo somos quienes estamos para sostener al mundo. Pero escuche lo que acontece cuando perdemos el propósito de nuestra vida en esta tierra. Dice en Lucas capítulo 14, versículo 34, ¿verdad? Nosotros podemos ver que versículos anteriores nos hablan de que nosotros somos la sal de la tierra, que nosotros somos la luz del mundo. Pero dice en Lucas capítulo 14, versículo 34 en adelante, dice: por tanto, buena es la sal. Dice, pero si aún la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? Dice: no es útil ni para la tierra ni para el montón de abono, la arrojan fuera. El que tenga oído para oír, que oiga. Hay otra porción de escritura que dice: no es útil ni para la tierra ni para el muladar. Aquí dice para el montón de abono. La semblanza que nos da aquí la palabra de Dios es que muchas veces la sal, para lo que lo utilizaban, era para echarla en el estiércol de los animales para hacer abono. Pero si la sal perdía su característica, perdía su sabor, perdía su fuerza, ni siquiera para echarla en el estiércol para hacer abono servía. Y nosotros somos la sal, hermano.
nosotros podemos perder el sabor. Hay un llamado en todo el Nuevo Testamento para que los redimidos por la sangre de Jesucristo vivamos una vida en este mundo sabiendo que no somos del mundo, que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Hermano, pero la verdad es que el pueblo de Dios se ha mundanalizado. Hoy en día tenemos una iglesia a nivel mundial, a nivel de toda la tierra, hermano, tenemos una iglesia que se ha mundanalizado. Tenemos, hermanos, las iglesias llenas de pastores, ancianos, que sirven a Dios solo por los bienes materiales, cuyo Dios realmente es su vientre, que predican la palabra por ganancia deshonesta, hombres que hablan de lo divino, pero que viven para lo terrenal. Son fariseos, hipócritas, sepulcro blanqueado, hermano. Dios está airado contra los líderes de estos tiempos. Penosamente, hermano, ¿qué impulsa la vida suya como pastor? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Qué es lo que lo tiene a usted en un púlpito? ¿Las cosas de este mundo? ¿Los bienes de este mundo? ¿Las riquezas de este mundo? ¿O se está haciendo usted tesoro en el cielo donde la polilla y el orín no corrompen y donde ladrones no minan y multan? Yo creo, hermano, que los pastores, hoy en día, una de las cosas que debemos escuchar es la voz del apóstol Pedro, utilizado por el Espíritu Santo, hablándonos en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice allí la palabra de Dios: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios. El pastor, el anciano, lo que está llamado es apacentar la grey de Dios. ¿Y cómo debe apacentar la grey de Dios? ¿Por ganancia deshonesta? ¿Solamente pensando en las ofrendas? ¿Solamente viendo lo que puede sacar del hermano, de las ovejas que están alrededor de él? ¿Solamente viendo las cosas que puede recibir? Cuando el pastor está llamado a darse al rebaño, apacentar la grey de Dios, dice aquí la palabra de Dios. Pero ¿cómo debe apacentar? ¿Cómo debe cada pastor apacentar el rebaño que Dios ha puesto en su mano? Dice aquí la palabra de Dios: cuidando con ella, no con fuerza, sino voluntariamente. Lo primero que el pastor debe ver es que está cuidando del rebaño que Dios ha puesto en su mano. Dice la palabra de Dios que un día usted y yo vamos a tener que estar delante de la presencia de Dios para dar cuenta de cómo cuidamos las almas que se nos han encomendado. Entonces aquí dice cuidando de ella, no por fuerza, no por obligación, no porque me obligan, sino voluntariamente, de buena gana, con buen deseo, con buen ánimo. Lo segundo que nos presenta la palabra de Dios es que no debe ser por ganancia deshonesta. Dice, sino con ánimo pronto. No es por el salario. El mismo Señor Jesucristo le dijo: el pastor asalariado, cuando ve venir al lobo, abandona el rebaño porque no son propias sus ovejas. Solamente está por un salario. Muchos pastores estamos en el púlpito por un salario, porque vemos en el púlpito la fuente de nuestro sustento, de nuestro sostén, no porque estamos allí para defender y cuidar del rebaño. Pero dice la palabra de Dios que debemos cuidarlo, no por ganancia deshonesta, dice, sino con ánimo pronto. ¿Cuántos pastores, hermanos, solamente ven en el púlpito una forma de enriquecerse, de robar, de mentir, de engañar, de coaccionar a la gente para sacarle lo último que le puede sacar? Esos son pastores cuyo Dios es su vientre. Lo otro que nos enseña la palabra de Dios, dice el versículo 3, no como teniendo señorío sobre lo que están sobre vuestro cuidado. No creyéndonos, hermanos, que somos dictadores, que somos gobernantes sobre el pueblo de Dios. No como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Cuando nosotros como pastores, como líderes, como ancianos, cuidemos de la iglesia de Dios en la forma en que nos dice la palabra de Dios, tenemos la esperanza, tenemos la promesa que cuando aparezca el príncipe de los pastores, ahí será que recibiremos la corona incorruptible de gloria. Oh,
hermanos, pastores, ancianos, líderes. Estas cosas que están pasando es un llamado de Dios para que cada uno de nosotros podamos volvernos a la palabra de Dios, podamos predicar a la luz de la palabra de Dios, podamos vivir a la luz de la palabra de Dios y podamos, hermano, ministrar al pueblo de Dios como debe ser ministrado. Pero también, hermano, tenemos creyentes, muchos los creyentes, las iglesias están llenas de llamados creyentes, entre comillas, que la única diferencia entre su vida pasada y la vida actual es que un día levantaron la mano diciendo: recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. Es lo único. Un día levantaron la mano, lo que pueden decir, que vienen a una iglesia un día y que dan una ofrenda un día y que hacen cosas un día, pero viven vida centrada en este mundo sin tener en cuenta a Dios y su demanda. Dios nos ha salvado, pero nos ha salvado para su reino, no nos ha salvado para este mundo. Dice en Santiago capítulo 4, versículo 4, oh alma adúlteras. Nosotros podemos como cristianos, como iglesia y como cristianos estar en un adulterio espiritual. Santiago dice, oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Qué tan amistado está usted con el mundo? ¿Qué tan amistado está usted con este sistema en que estamos viviendo? ¿Cuál es el afán y la ansiedad suya en este mundo? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, también la palabra de Dios nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su deseo. El mundo pasa y su deseo. Ahora, hermano, muchos de nosotros podemos pensar que ser amigo del mundo, ¿verdad? O el amar al mundo es solo cuando vivimos, ¿verdad? En las embriagueces de este mundo, o en el juego, o en la moda, o en el adulterio, en la fornicación, en el robo, en la mentira, en el engaño, en la pornografía, o en cualquier forma de inmoralidad de este mundo. Muchas veces el concepto que tenemos de mundanalidad es alguien que vive bajo los dictámenes de las cosas que aún el mundo reconoce como malas. Pero déjenme decirles que mundanalidad no es eso solamente. Mundanalidad no es eso, hermano. Nosotros podemos ser mundanos sin estar practicando muchas de estas cosas. Entonces, ¿qué entonces es que somos mundanos? Bueno, hermano, cuando vivimos una vida centrada en el mundo, cuando nuestros valores son las cosas del mundo y no tenemos tiempo para Dios, somos mundanos. Debemos hacernos la pregunta, ¿qué ocupa el lugar de mi corazón? ¿Dios o las cosas de este mundo? ¿Qué ocupa mi tiempo y mis intereses? ¿Dios o el negocio que tengo? ¿Dios o el trabajo? ¿Dios o la familia? ¿Dios o mi pasatiempo? ¿Dios o los afanes de este mundo? Hermano, muchos llamados cristianos vivimos una vida tan afanada, tan envuelta en las cosas de este mundo que no tenemos tiempo para Dios. ¿Quieres saber quién es culpable de las cosas que están pasando, de todas estas cosas, hermano? Yo creo que los primeros culpables somos nosotros los cristianos. La gente del mundo con su pecado, con su perversidad, con su darle la espalda a Dios son culpables, pero usted y yo como cristianos somos los primeros culpables. Porque usted y yo estamos para mostrarle al mundo un reino celestial y no lo estamos haciendo. Estamos envueltos, estamos amoldados, estamos acomodados, estamos en el mismo afán. Venimos a la iglesia, damos una ofrenda, pero vivimos vida tan afanada y tan turbada como la gente del mundo. Señor Jesucristo, cuando hablaba de los últimos tiempos, nos advirtió muy claramente de los afanes de este mundo. Dice en Lucas capítulo 21, versículo 34, hablando el Señor Jesucristo, Él dijo, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonerías y de embriaguez y de los afanes de esta vida. ¿Usted ve?
Mirad también por vosotros mismos. El Señor está hablando con sus discípulos, está hablando con sus seguidores, no está hablando con la gente del mundo. Y Él dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida. Oh hermanos, ¿cuántos de nosotros no vivimos vida tan afanada? Abrimos un negocio y le pedimos a la iglesia oración por el negocio y después no hay tiempo para Dios. No hay tiempo para congregarnos, no hay tiempo para servir a los hermanos, no hay tiempo para salir a regar la semilla, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para estudiar la palabra de Dios, no hay tiempo porque todo nuestro tiempo está absorbido por el negocio. Vivimos como que el negocio va a ser eterno. El trabajo. A veces estamos con un trabajo, pero queremos buscar otro trabajo. Hermano, y muchas veces no tenemos tiempo para nada, ni para Dios, ni para la familia, porque el trabajo no absorbe todo el tiempo. ¿Qué ocupa nuestro tiempo? Nuestro pasatiempo. Las cosas que nos gustan. A veces sabemos que tenemos que ir para la iglesia. Bueno, tú vienes a adorar a Dios y para eso Dios te salvó. Dios te salvó para que le adore, para que le glorifique, para que le sirva. Dios te dice, no dejando de congregarte como algunos tienen por costumbre. Dios es el que te manda. Hermano, ¿por qué están pasando las cosas hoy en día? Dios nos está dando tiempo para que reflexionemos. Dios nos ha sentado, nos ha parado el trabajo, nos ha hecho ver que nuestra vida no depende del trabajo, no depende del negocio. Que si Dios quiere nos quita el negocio, si Dios quiere nos quita el trabajo, si Dios quiere nos quita la familia. En Estados Unidos hubieron de una misma familia 4 que murieron. Dios quiere llamarnos la atención. Y lo está haciendo a través de esto que Él ha mandado sobre la tierra. Hoy en día hemos tenido que hacer un stop en nuestras vidas. Hoy en día hay temor. Hoy en día oímos de allá para acá. Hoy en día no queremos juntarnos con nadie. Hoy en día no queremos tocar a nadie. Hoy en día queremos estar encerrados. Hoy en día se ha parado el trabajo. Dios nos está hablando. Y es importante que pongamos atención, que abramos nuestros oídos a la voz de Dios. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? El día del Señor. Hermano, gracias a Dios por el coronavirus, porque Dios nos está alertando y nos está llamando, porque peor sería que llegue aquel día, hermano, y nos encuentre a nosotros haciendo lo que no debemos hacer. Dice el versículo 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Que a veces nos creemos, hermanos, que el Evangelio son los beneficios nada más. Ay, sí, vivimos en una nube de ilusiones del cielo, de la gloria, de las cosas, pero sin ninguna responsabilidad delante de Dios. Dios nos ha salvado, hermano, y nos ha salvado para que seamos instrumentos de su gracia. Amén. Hermanos, si buscamos un culpable de lo que está aconteciendo en el mundo, más que buscarlo en el mundo, debemos buscarlo entre tú y yo. Dios ha enviado esto al mundo como una forma de despertarnos y de que evaluemos nuestro andar con Dios y que veamos si estamos siendo fieles al propósito de Dios. Hay muchas enseñanzas en la palabra de Dios que nos hablan del propósito de Dios para ti y para mí en esta tierra. Dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, más vosotros sois linaje escogido, un linaje que Dios escogió, real sacerdocio, un sacerdocio que Dios sacó para Él, nación santa, una nación santa de toda la gente del mundo. Dios te escogió para formar parte de una nación santa, un pueblo adquirido. Eso significa comprado por Dios, comprado a precio de sangre. Pero ¿para qué Dios hizo todo eso? Dice, para que anunciéis las virtudes. Con nuestro diario vivir, con nuestra devoción a Dios, con nuestra entrega a Dios, con nuestra vida puesta con un corazón en el reino de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó
de las tinieblas su luz admirable. Y nos recuerda a nosotros, dice, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Hermano, Dios nos está hablando, y nos está hablando a través de esta pandemia. Es penoso, hermano, que muchas veces estemos buscando y huyendo y corriendo y haciendo, y que no nos sentemos a reflexionar y a meditar en que si hay alguien culpable de estas cosas que están pasando, somos usted y yo como cristianos que no estamos viviendo y haciendo la voluntad de Dios en esta tierra. Hermano, veamos esta pandemia como una bendición de Dios, porque es una luz que Dios nos enciende para que cosas peores no vengan a nuestra vida, para que nosotros reaccionemos, para que despertemos, para que veamos, hermano, que este mundo va a pasar. Ahora, hermano, lo tercero que yo quiero que veamos es qué Dios quiere de nosotros. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Dice Lamentaciones, capítulo 3, versículo 41, levantamos nuestros corazones y mano a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Y dice en la última parte, tú nos perdonaste. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Dios quiere perdonar. Cuando acontecen estas cosas, hermano, más que cuestionar a Dios, debemos cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Por qué Dios está mandando lo que está aconteciendo? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué debo hacer? Hermano, una de las cosas que debemos recordar es, y téngalo presente, una de las cosas que debemos recordar es que este mundo en el cual estamos viviendo es un mundo desechable. Hermano, ¿sabe usted lo que es algo desechable? Algo desechable es un vaso de estos plásticos que usted toma para tomar agua y después que toma agua lo tira al zafacón. Es un plato donde le dan comida de esto que nada más se come una vez y luego se tira al zafacón. Algo desechable son las mascarillas que utilizamos, ¿verdad? Ahora, en este tiempo de pandemia, eso usted lo utiliza, pero después que lo usa tiene que echarlo al zafacón. Pues déjeme decirle, este mundo en el cual usted está viviendo es un mundo desechable que va a ser destruido, con todo lo que tiene. Con todas las cosas que tiene este mundo va a ser desechado, va a ser destruido. Hablando de lo que aconteció al mundo antiguo, ¿verdad? Hablábamos ahorita en el primer punto que Dios había destruido el mundo antiguo por un diluvio, salvando 8 personas solamente, porque le dio la gana, porque Él quiso, porque si Él quería lo mataba todo y seguía siendo Dios. Hablando de ese mundo antiguo y lo que acontecerá en el mundo venidero, mire lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 5. Dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 5, dice: esto ignoran voluntariamente la palabra de Dios, los cielos y la tierra. ¿Sabe usted, hermano, que los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios? Dice en Hebreos capítulo 11 versículo 3: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y aquí nos dice esto, burladores ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Dios destruyó, hermano. No como esta pandemia que va a destruir mucha vida. Dios destruyó mucha más en el diluvio. Niños, mujeres embarazadas, recién nacidos, ancianos, animales, todo Dios lo destruyó en el mundo antiguo, porque Dios lo había determinado para ser destruido por el agua. Pero mire lo que dice: por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero dice el versículo 7, pero los cielos, escuche bien, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra que lo creó. Por la misma palabra que destruyó el mundo antiguo, están reservados por la misma palabra, reservado, guardado. Esa palabra, hermano, reservado, guardado, es que eso usted puede darlo por seguro porque es Dios quien lo ha determinado. Reservado, guardado para el fuego en el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Este mundo Dios lo ha preparado para ser destruido. Este es un mundo desechable. Dios, hermano, de un mundo desechable,
y está próximo para ser destruido por el fuego, al igual que en el mundo antiguo, que fue destruido por el agua. Ahora, de ese mundo, aquella vez Dios escogió 8 personas, ahora Dios ha escogido, ha tomado una nueva creación en Jesucristo. Y eso somos tú y yo. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos hechura suya. ¿Hechura suya? ¿Hechura de quién? Hechura de Dios. Porque somos hechura de Dios, creados, una nueva creación, creados en Cristo Jesús. ¿Pero para qué nos creó Dios? Para que andemos en este mundo afanados y turbados y queriéndonos llevar el mundo por delante y en una avaricia y en una agonía y en una búsqueda de más. Hermano, dice la Biblia que usted y yo, teniendo abrigo y sustento, debemos estar contentos en esta tierra. Si tiene abrigo y sustento, esté contento y sirva a Dios por todo lo que usted tiene. Dice, hermano, que somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús, pero creados para buenas obras que Dios preparó de antemano para que viviésemos en ella. Esa buena obra es aquí, hermano, no es cuando Dios lo lleve. Es aquí, mientras usted esté en la tierra. Si usted se convirtió y después que se convirtió dura 50 años viviendo aquí en esta tierra, esos 50 años para que lo dure en buenas obras, haciendo las buenas obras que Dios preparó de antemano para que ande en ella. No es para que esté afanado tratando de que su negocio le produzca mucho, trabajando a tiempo y fuera de tiempo en el negocio. No es para que en el trabajo usted se esclavice. No es para que usted gaste su vida en las cosas de este mundo. Todo esto en este mundo va a perecer. Es para que usted ande en las buenas obras que Dios ha preparado para que usted esté en ella. Dice en Tito capítulo 2 versículo 11, oiga cómo dice. Oiga cómo debe estar un cristiano. Oiga cuál debe ser nuestra actitud como cristianos. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, a usted y a mí, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, haciendo que, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermano, usted y yo hemos sido salvados para servirle a Dios. Nuestra vida le pertenece a Dios. Nuestra vida no le pertenece al mundo. No es para los deseos de la carne que usted debe vivir como cristiano. No es para los deseos de los ojos. No es para la vanagloria de esta vida, de este mundo. Usted ha sido salvado. Usted es un extranjero y peregrino camino a la tierra prometida. Viva como extranjero y peregrino. Viva como usted es un hijo de Dios. Yo concluyo, hermano, diciendo, hermano, que esto que está aconteciendo no es para que, igual que la gente del mundo, caigamos en la desesperación y la ansiedad. El Dios soberano sigue en control de su universo. A Dios no se le escapa nada de esto. Dios está en control de la pandemia, del virus, y Dios lo va a hacer llegar hasta donde Él quiere que llegue. Debemos ser prudentes. Yo le invito a que sea prudente. No esté donde no debe estar, hermano. Pero sea prudente sin dejar de estar por hacer lo que Dios le manda hacer. Veamos esto que está pasando como un llamado de amor de Dios al mundo, pero más que al mundo, a nosotros, su pueblo. A volvernos a Él, hermanos. Escuchemos la voz de Dios a través de esta peste y busquemos refugio en Dios y su palabra. Volvámonos a la palabra de Dios. Volvámonos a servirle a Dios. Volvámonos a consagrar nuestra vida a Dios. Hermano, si no escuchamos la voz de Dios a través de esta pandemia, Dios va a mandar una voz más fuerte para que oigamos. Está en usted y en mí que Dios detenga su mano. Déjeme decirle una cosa. Hay muchos que abogan y su oración es: Dios, detén esto. Le voy a decir o a recordar la palabra del libro de Habacuc. Habacuc, cuando Dios le anunció las cosas que Dios iba a mandar sobre el pueblo de Israel, la destrucción que le venía, Habacuc, una de las cosas que le dijo a Dios fue: aviva tu obra. En medio de los tiempos, hazla conocer.
¿Sabe usted, hermano, que la oración suya y mía no debe ser, Señor, para la pandemia? La oración suya y mía debe ser, Señor, aviva tu obra. En medio de tu tiempo, dala a conocer. Y decirle, pero en medio de tu ira justa, en medio de tu justicia, acuérdate de la misericordia. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia del mundo, pero que la gente pueda escuchar la voz de Dios a través de estos eventos. Veo la gente corriendo, buscando, haciendo tal cosa y buscando tal cosa, pero la gente no se está volviendo a Dios. Si queremos que esta pandemia se pare, yo creo que el mejor medicamento para que esta pandemia se pare es que primeramente el pueblo de Dios se vuelva a Dios de todo corazón. Y que ese volverse a Dios del pueblo de Dios mueva al mundo a que también se vuelva a Dios y que busque en Dios la solución a los problemas que están enfrentando hoy en día. Hermanos, que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a que nosotros podamos confiar y depender en Dios. Cosas más grandes que esta vendrán. Debemos estar preparados y debemos saber que estas son luces que Dios nos enciende para que nosotros podamos estar apercibidos. Que Dios nos bendiga. Padre, te damos la gracia por habernos dado la oportunidad de reflexionar en tu palabra, que sea el Espíritu Santo llevando esta verdad al corazón de los oyentes y que haya un verdadero despertar, un verdadero volvernos a Dios de todo corazón, un verdadero consagrarnos a Dios, que podamos poner a Dios en el primer lugar en nuestras vidas. Por Cristo Jesús, tu amado Hijo, oramos, te damos la gracia. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga.